¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable en medio de una tormenta o has experimentado un milagro que no puedes explicar? Si has sentido algo así, es posible que los ángeles estén más cerca de ti de lo que imaginas. No estamos hablando de algo que ocurra solo en los relatos de la Biblia. Los ángeles están aquí, en este mismo momento, actuando a favor de los hijos de Dios. Los ángeles son enviados para protegerte, para guiarte y para llevar los mensajes divinos que transformarán tu vida. Pero, ¿cómo puedes saber si estás recibiendo su ayuda? ¿Estás prestando atención a las señales? En este video vamos a revelarte cómo puedes reconocer la presencia angelical en tu vida y cómo puedes atraer a estos mensajeros celestiales a tu hogar. Verás cómo Dios, a través de su misericordia, envía a los ángeles para protegerte y guiarte en tu camino de fe. Pero hay un secreto. Para que ellos actúen, debes abrir las puertas de tu corazón a través de la oración y la fe. La transformación de tu hogar y de tu vida espiritual comienza ahora con una simple acción de fe. Mantente hasta el final, porque voy a mostrarte ejemplos poderosos de cómo los ángeles intervinieron en la vida de personajes bíblicos y cómo puedes aplicar estos principios para que la presencia angelical actúe en tu vida. No pierdas la oportunidad de descubrir cómo atraer la protección divina y la paz de Dios a tu hogar. Si te impacta lo que estás escuchando, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video que te ayudará a crecer espiritualmente. Deja tu amén en los comentarios y compártelo con tus amigos para que también reciban estas revelaciones poderosas. Te espero en los comentarios. La presencia angelical es real. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una presencia divina que la protege y guía. Los ángeles, enviados por Dios, son testigos y partícipes de innumerables milagros, actos de misericordia y revelaciones en la historia bíblica. Sin embargo, muchos caminan por la vida sin percibir su presencia, ocupados con las preocupaciones terrenales y desconectados de la realidad espiritual. La Biblia Sagrada nos muestra cómo estos seres celestiales han intervenido en la vida de los creyentes, fortaleciendo su fe y recordándoles la inmensidad del amor divino. En el Salmo 91:11 está escrito: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esto nos confirma que la protección angelical no es un mito, sino una promesa de Dios. Los ángeles no solo son mensajeros de Dios, sino también guardianes que cumplen misiones específicas en favor de aquellos que viven en obediencia y esperanza. La historia de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:22, es una muestra clara del poder protector de los ángeles. Daniel confió en el poder de Dios y un ángel cerró la boca de los leones, librándolo de una muerte segura. Así como Daniel experimentó este milagro, hoy muchas personas dan testimonios de haber sido rescatadas de peligros inminentes por una intervención que no pueden explicar con lógica. ¿Será que estos relatos son meras coincidencias o estamos ante manifestaciones divinas? Es fácil ignorar la presencia angelical cuando la mente está llena de dudas o cuando el entorno está cargado de negatividad. Muchas veces, la falta de oración, de conexión con las promesas de Dios y de conocimiento de la Biblia Sagrada impide que las personas perciban esta realidad. No significa que los ángeles no estén allí, sino que el ruido del mundo ahoga la sensibilidad espiritual. En la historia de Eliseo y su siervo, en Reyes 6:17, vemos cómo el siervo temía al ver el ejército enemigo, pero cuando Eliseo oró, sus ojos fueron abiertos y vio un ejército de ángeles rodeándolos. La protección ya estaba ahí, solo faltaba verlo con los ojos de la fe. Es importante recordar que los ángeles no actúan por voluntad propia, sino según el mandato de Dios. No son objeto de adoración,
sino instrumentos del Espíritu Santo para cumplir los designios divinos. En Apocalipsis 22, 8, 9, el apóstol Juan cayó ante un ángel para adorarlo, pero el ángel le respondió: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Esto deja claro que nuestra relación debe estar centrada en Cristo y no en los ángeles, aunque estos desempeñen un papel crucial en la salvación y el cumplimiento de las profecías. Abrir el corazón a la posibilidad de la presencia angelical no es un acto de superstición, sino de sabiduría y entendimiento espiritual. No se trata de buscar señales en cada esquina, sino de vivir con la certeza de que Dios ha dispuesto guardianes celestiales para velar por su pueblo. Las historias bíblicas no son cuentos, sino manifestaciones reales del poder de Dios, que continúan ocurriendo hoy en día. Reflexionar sobre esto es dar un paso más en la comprensión de la inmensidad del reino de los cielos y la maravillosa alianza entre Dios y sus hijos. Tu hogar puede ser un refugio angelical. El hogar no es solo un espacio físico, es un ambiente espiritual que refleja las decisiones y creencias de quienes lo habitan. Muchos anhelan sentir la presencia de Dios, pero descuidan la atmósfera de su propio hogar. La Biblia Sagrada nos muestra que donde hay oración, alabanza y santidad, la presencia divina se manifiesta con poder. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas alababan a Dios en la cárcel, y de repente un terremoto sacudió el lugar, abriendo las puertas. Si Dios se manifestó en una cárcel por la alabanza de dos hombres, ¿cuánto más en un hogar donde se invoca su nombre? Los ángeles del Señor encuentran libertad para actuar en lugares donde se respira fe y esperanza. Cuando una casa está llena de amor divino, paz y obediencia a los mandamientos, se convierte en un refugio angelical. Pero cuando está cargada de discordia, incredulidad y prácticas que desagradan a Dios, la atmósfera se contamina. En Josué 24:15 se nos recuerda la importancia de elegir a quién servimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta decisión no solo impacta la vida de una persona, sino que abre puertas para que la gracia y la protección de Dios cubran a toda la familia. Pequeños hábitos pueden transformar un hogar en un santuario de paz. La oración constante, la lectura de la Biblia Sagrada, la alabanza sincera y la práctica del perdón son claves para invitar la presencia celestial, así como el incienso subía en el tabernáculo como ofrenda agradable a Dios. Salmo 141:2. Nuestras palabras y acciones pueden llenar nuestro hogar con un aroma espiritual que atraiga la presencia del Espíritu Santo y sus ángeles. Imagina un hogar donde cada rincón está impregnado de la presencia de Dios. ¿No sería ese el lugar ideal para vivir? Por otro lado, no solo se trata de lo que se hace, sino también de lo que se evita. Hay objetos, entretenimientos y hábitos que pueden alejar la presencia angelical y bloquear la revelación divina. Música con mensajes negativos, prácticas ocultistas o ambientes llenos de ira y resentimiento pueden cerrar las puertas a la manifestación celestial. La sabiduría está en discernir qué edifica el espíritu y qué lo contamina. En Filipenses 4:8 se nos exhorta a pensar en todo lo puro, justo y de buen nombre, pues lo que cultivamos en nuestra mente y corazón se refleja en nuestro entorno. El hogar es más que cuatro paredes. Es un altar donde se decide qué espíritu tendrá influencia en la familia. Los hogares de los primeros discípulos y apóstoles eran centros de fe, lugares donde la salvación y los milagros de Jesús se manifestaban con frecuencia. No era una cuestión de lujo o comodidad, sino de entrega y devoción. Hoy, esa misma oportunidad está al alcance de cada persona que desee vivir bajo la alianza divina y hacer de su casa un refugio angelical.
Señales de su presencia. Muchas veces, Dios actúa de manera silenciosa, pero deja señales evidentes para aquellos que tienen ojos espirituales para ver. La presencia de los ángeles en nuestra vida no siempre es anunciada con trompetas, sino que se manifiesta a través de situaciones donde el poder de Dios se hace evidente. Una paz inexplicable en medio de la tormenta, una puerta que se abre cuando todo parecía perdido, una advertencia en el espíritu que nos libra de un peligro. Todo esto puede ser una señal de la intervención angelical. En Hebreos 1:14 se nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a los herederos de la salvación. Los relatos bíblicos están llenos de ejemplos donde los ángeles fueron enviados para guiar, proteger o fortalecer a los creyentes. En Génesis 19, los ángeles rescataron a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, incluso tomándolos de la mano para sacarlos del peligro. En Hechos 12, Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel por un ángel que abrió las puertas y lo guió hasta un lugar seguro. Estos eventos no fueron coincidencias, sino demostraciones del amor divino y la fidelidad de Dios a sus promesas. Si esto ocurrió en el pasado, ¿por qué no podría ocurrir hoy? En la vida cotidiana, muchas personas han experimentado encuentros inexplicables, situaciones donde sintieron una protección sobrenatural o recibieron un mensaje en su corazón que los guió en el momento preciso. Estos son testimonios modernos de la presencia angelical. Algunos han sentido una mano invisible sosteniéndolos en momentos de caída. Otros han escuchado una voz interna que les advirtió sobre un peligro inminente. La fe nos ayuda a discernir cuándo estos eventos son meras casualidades y cuándo son parte de la intervención divina. Sin embargo, no hay que buscar señales por simple curiosidad o emoción. Jesús advirtió en Mateo 12:39 que una generación malvada demanda señales, pero Dios se mueve en sabiduría y actúa en su tiempo perfecto. Las señales de la presencia angelical no son para entretener, sino para fortalecer la creencia y la confianza en el Señor. Lo más importante no es ver a los ángeles, sino saber que Dios los envía en el momento justo. La verdadera seguridad no está en perseguir experiencias, sino en la certeza de que el Espíritu Santo nos guía y protege siempre. Estar atentos a estas señales es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. No se trata de vivir esperando manifestaciones espectaculares, sino de reconocer los pequeños detalles en los que Dios muestra su misericordia cada día. Cuando vivimos en oración y comunión con el Señor, nuestro espíritu se vuelve más sensible para percibir su presencia. Así, cada paso de nuestra vida puede estar acompañado por la certeza de que no estamos solos, sino rodeados por el cuidado divino, creando un ambiente propicio. La presencia de los ángeles no es cuestión de suerte o casualidad. Ellos habitan donde hay un ambiente espiritual favorable, un hogar donde la oración es constante, donde la fe se respira en cada conversación y donde la Biblia Sagrada es la guía principal. Se convierte en un espacio donde los ángeles pueden moverse con libertad. Así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento era un lugar santificado para la presencia de Dios, cada hogar puede ser un santuario donde lo divino se manifieste con poder. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si Dios está presente en un lugar, sus ángeles también lo están. Uno de los pilares para atraer la presencia angelical es la oración. No se trata solo de oraciones ocasionales, sino de una vida de comunión constante con Dios. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en riesgo. Daniel 6:10. Y esa conexión con el Señor hizo que un ángel lo protegiera del foso de los leones. La sabiduría está en entender que la oración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también crea una atmósfera espiritual que permite la intervención celestial. ¿Cuántas veces oramos
solo cuando hay problemas, en lugar de hacer de la oración un hábito diario. La alabanza y la adoración también son claves poderosas. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y comenzaron a cantar himnos, no solo se rompieron sus cadenas, sino que la presencia de Dios sacudió toda la cárcel. Hechos 16, 25, 26. La creencia en el poder de la alabanza no es teoría, sino una verdad espiritual. Un hogar donde la música y las palabras exaltan a Dios se convierte en un refugio seguro donde los ángeles pueden moverse libremente. Al contrario, un hogar lleno de quejas, negatividad y distracciones mundanas puede apagar la luz espiritual y hacer que las fuerzas celestiales se alejen. La purificación espiritual es otro factor esencial. No se trata solo de limpiar el hogar físicamente, sino de eliminar objetos o hábitos que no glorifican a Dios. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes quemaron libros de magia y prácticas paganas como una señal de su nueva vida en Cristo. Hoy en día, esto podría aplicarse a eliminar contenidos que deshonran a Dios, dejar hábitos destructivos o incluso alejarse de influencias que debilitan la fe. Si queremos que la gracia de Dios llene nuestro hogar, debemos asegurarnos de que nada esté bloqueando su luz. Crear un ambiente propicio no es algo complicado, pero sí requiere compromiso. Se trata de decisiones diarias, elegir palabras que edifiquen, mantener una actitud de gratitud, compartir la sabiduría bíblica con la familia y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Los primeros discípulos entendieron que la fe no era solo para la sinagoga, sino para cada momento de la vida. Hoy, esa misma oportunidad está en nuestras manos. Estamos listos para hacer de nuestro hogar un lugar donde los ángeles quieran habitar. Ejemplos bíblicos. Desde los tiempos antiguos, Dios ha enviado ángeles para guiar, proteger y fortalecer a su pueblo. Sus intervenciones no fueron casualidad, sino respuestas a la fe, la oración y la fidelidad a la alianza divina. En el libro de Daniel, encontramos uno de los relatos más impactantes sobre la presencia angelical. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios, un ángel fue enviado para cerrar la boca de los leones y preservar su vida. Daniel 6:22. Esto nos enseña que, sin importar cuán grande sea el peligro, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El profeta Eliseo también experimentó la intervención angelical en un momento crítico. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad para capturarlo, su siervo entró en pánico. Pero Eliseo, con la sabiduría que viene de Dios, oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y entonces pudo ver el ejército celestial que lo rodeaba con carros de fuego. 2 Reyes 6:16-17. La enseñanza aquí es clara. Aunque nuestros ojos naturales no lo vean, los ángeles de Dios están siempre listos para pelear nuestras batallas. Esto nos da esperanza en medio de cualquier adversidad. En el Nuevo Testamento, vemos cómo un ángel liberó a Pedro de la cárcel. Mientras la iglesia oraba sin cesar por su vida, un ángel entró en la celda, lo despertó y lo guió fuera, sin que los guardias pudieran detenerlo. Hechos 12:7-10. Esto demuestra el poder de la oración colectiva y cómo Dios responde cuando su pueblo clama con fe. Pedro pensó que era un sueño hasta que estuvo fuera de peligro, lo que nos recuerda que muchas veces Dios actúa de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Otro ejemplo poderoso es el del ángel que anunció la resurrección de Jesús. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida y un ángel les dijo: "No está aquí, porque ha resucitado". Mateo 28:6. Este es uno de los momentos más gloriosos de la historia, donde el anuncio angelical confirmó la victoria de Cristo sobre la muerte. Los ángeles no solo protegen y guían, sino que también traen revelación y cumplen con la misión de anunciar los planes de Dios. Estos ejemplos nos enseñan que la presencia angelical es real y activa en la vida de los creyentes.
No es un concepto simbólico ni algo del pasado. Hoy, así como en los tiempos bíblicos, los ángeles siguen cumpliendo su papel en el plan de salvación. Sin embargo, su propósito no es atraer adoración, sino dirigir nuestra mirada hacia Dios, quien es el único digno de recibir gloria y alabanza. Factores que pueden alejarlos. Así como hay cosas que atraen la presencia de los ángeles, también existen factores que pueden alejarlos. Los ángeles son enviados por Dios para cumplir sus propósitos, pero cuando un hogar o una vida se llena de prácticas que deshonran a Dios, la atmósfera espiritual se contamina. En la Biblia vemos que la desobediencia, la falta de fe y el pecado persistente pueden bloquear la intervención celestial. En 1 Samuel 16:14, cuando Saúl se apartó de Dios, el Espíritu del Señor se alejó de él. Esto nos muestra que nuestras elecciones influyen en la presencia de lo divino en nuestra vida. Uno de los principales factores que pueden alejar la presencia angelical es el pecado no confesado. En Isaías 59:2 se nos dice que nuestras iniquidades nos separan de Dios. Aunque Dios es misericordioso, Él nos llama a vivir en santidad. Prácticas como la mentira, el resentimiento, la inmoralidad o el ocultismo pueden levantar barreras espirituales que impiden la acción divina. No se trata de alcanzar la perfección, sino de un corazón arrepentido que busca vivir conforme a los mandamientos de Dios. Los objetos y contenidos que permitimos en nuestro hogar también pueden influir en la atmósfera espiritual. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes quemaron libros de magia porque entendieron que esos objetos no glorificaban a Dios. Hoy en día, esto podría aplicarse a música, películas, lecturas o cualquier influencia que contradiga la palabra de Dios. No es cuestión de legalismo, sino de discernir qué edifica el espíritu y qué lo debilita. Un hogar lleno de cosas que alimentan la carne en lugar del espíritu puede volverse un lugar donde los ángeles de Dios no se sientan bienvenidos. La falta de oración y alabanza también puede enfriar el ambiente espiritual. Como vimos en otros ejemplos bíblicos, la oración y la adoración crean un espacio propicio para que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. Cuando dejamos de buscar a Dios, el ambiente se vuelve espiritualmente seco y vulnerable a influencias negativas. Un hogar sin oración es como una ciudad sin murallas, expuesta a cualquier ataque del enemigo. Finalmente, la incredulidad y la falta de confianza en Dios pueden apagar la presencia divina. En Marcos 6:5-6 se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de la gente. Si la duda limitó la manifestación del mismo Cristo, ¿cuánto más puede afectar la intervención de los ángeles en nuestra vida? Por eso es esencial vivir con fe, aferrados a las promesas de Dios y confiando en que su presencia siempre estará con nosotros cuando caminamos en obediencia. Poder de la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son llaves espirituales que abren dimensiones celestiales y fortalecen la conexión con Dios. A lo largo de la Biblia Sagrada, vemos cómo estas prácticas no solo transformaron vidas, sino que también movieron el cielo y desataron la intervención divina. En Mateo 17:21, Jesús dijo: "Este género no sale sino con oración y ayuno", revelando que hay batallas espirituales que solo pueden vencerse a través de una búsqueda más profunda de Dios. Cuando una persona se consagra en oración y ayuno, el reino de los cielos responde con poder. El profeta Daniel es un ejemplo de cómo el ayuno y la oración abren puertas espirituales. En Daniel 10, él decidió humillarse ante Dios con un ayuno de 3 semanas, y un ángel fue enviado con una revelación. Lo sorprendente es que el ángel explicó que desde el primer día en que Daniel oró, la respuesta fue enviada, pero hubo una guerra en el mundo espiritual que retrasó su llegada. Esto demuestra que hay fuerzas espirituales que intentan bloquear la respuesta de Dios, pero la perseverancia en la oración libera la intervención divina.
Jesús mismo practicó el ayuno antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2. Durante 40 días en el desierto, enfrentó tentaciones, pero salió fortalecido en el Espíritu Santo. Esto nos enseña que el ayuno no es solo abstenerse de comida, sino un tiempo de consagración para alinear el espíritu con la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones parecen no ser respondidas porque estamos desconectados espiritualmente. Pero cuando añadimos el ayuno, rompemos barreras y demostramos nuestra fe en la soberanía de Dios. El poder de la oración también se ve reflejado en la iglesia primitiva. En Hechos 13:2-3, los apóstoles ayunaban y oraban antes de tomar decisiones importantes, buscando la dirección divina. Hoy en día, muchos creyentes enfrentan incertidumbre y luchas espirituales sin darse cuenta de que la solución está en una vida de oración profunda. No se trata de rituales vacíos, sino de un encuentro real con Dios. La oración sincera mueve los cielos y atrae la presencia angelical. Cuando alguien incorpora la oración y el ayuno como parte de su vida, experimenta un cambio radical. Se fortalece espiritualmente, recibe sabiduría y su hogar se llena de la gracia de Dios. No es cuestión de cuánto tiempo se ayuna o qué palabras se dicen en la oración, sino de la actitud del corazón. Quien se rinde ante Dios con sinceridad verá milagros, profecías cumplidas y una transformación espiritual que atraerá la presencia celestial. No adorar a los ángeles. Los ángeles son seres poderosos, enviados por Dios para cumplir sus propósitos en la tierra, pero nunca fueron creados para recibir adoración. En la Biblia Sagrada, vemos que cada vez que alguien intentó postrarse ante un ángel, la respuesta fue clara: solo Dios debe ser adorado. En Apocalipsis 22:8-9, cuando el apóstol Juan, abrumado por la visión celestial, cayó a los pies del ángel, éste le dijo: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Esta advertencia es clave para evitar la desviación de la fe. La adoración a los ángeles puede parecer inofensiva, pero en realidad distrae del verdadero enfoque, la relación con Dios. Satanás, antes de su caída, era un ángel de gran esplendor, pero su deseo de recibir adoración lo llevó a la rebelión. Isaías 14:12-14. Esto nos enseña que ningún ser celestial, por más glorioso que sea, merece la gloria que solo le pertenece a Dios. La sabiduría está en discernir entre honrar el papel de los ángeles y poner nuestra confianza únicamente en el Creador. En Colosenses 2:18, el apóstol Pablo advierte sobre aquellos que promueven el culto a los ángeles, afirmando que se desvían de la verdad. Esto sigue siendo relevante hoy en día, ya que hay quienes buscan experiencias místicas o dependen de figuras angelicales en lugar de acudir directamente a Dios en oración. Los ángeles son enviados como mensajeros y protectores, pero no como intermediarios de nuestra salvación. Solo Jesucristo es el camino al Padre. Juan 14:6. El enfoque correcto es reconocer la existencia y el rol de los ángeles sin perder la centralidad de Dios. En toda la Escritura vemos que los ángeles se regocijan cuando una persona se arrepiente. Lucas 15:10. Luchan en batallas espirituales. Daniel 10:13. Y ministran a los hijos de Dios. Hebreos 1:14. Pero en ningún momento buscan protagonismo ni desvían la adoración del poder de Dios. La enseñanza clave es mantener nuestra fe firme en Cristo y no en los mensajeros celestiales. Por lo tanto, aunque es maravilloso saber que los ángeles nos protegen y guían, el verdadero centro de nuestra adoración debe ser Dios. La oración, la alabanza y nuestra confianza deben estar puestas en Él, no en sus siervos celestiales. Recordemos que los ángeles son parte del plan divino, pero la alianza de amor, redención y misericordia es solo entre Dios y su pueblo. Transformación del hogar.
Un hogar no es solo un espacio físico, sino un reflejo del ambiente espiritual que lo rodea. La Biblia Sagrada nos enseña que nuestras decisiones diarias influyen en la atmósfera de nuestro hogar y determinan si es un lugar donde la presencia de Dios habita con libertad. En Josué 24:15, Josué proclamó con firmeza: «Yo y mi casa serviremos al Señor», estableciendo un compromiso que transformó su hogar en un santuario de fe. Un hogar santificado se convierte en un refugio espiritual, donde los ángeles pueden moverse con libertad y la gracia de Dios fluye abundantemente. Para que un hogar sea un lugar de milagros, oración y presencia divina, es fundamental eliminar todo aquello que no glorifica a Dios. En Hechos 19:19, los primeros creyentes quemaron libros de magia y prácticas ocultas, demostrando que ciertas influencias pueden contaminar el ambiente espiritual. Hoy en día, esto puede incluir contenido que alimenta la incredulidad, el temor o el pecado. Purificar el hogar implica no solo deshacerse de objetos perjudiciales, sino también renovar la mente con la sabiduría de Dios y llenar el espacio con adoración y testimonios de fe. La oración es la clave para mantener un hogar espiritualmente fuerte. En Filipenses 4:6 y 7 se nos exhorta a orar en todo momento para recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un hogar donde la oración es constante se convierte en un lugar de refugio, protección y esperanza. No es necesario hacer oraciones largas o complicadas. Lo más importante es la sinceridad del corazón. Orar juntos en familia, bendecir el hogar y consagrar cada espacio a Dios crea una barrera espiritual que impide la entrada de influencias negativas. Otro elemento esencial es la alabanza. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Dios alabó, los enemigos fueron derrotados sin necesidad de batalla. La alabanza no solo honra a Dios, sino que transforma la atmósfera espiritual de un hogar. Cuando un lugar está lleno de cánticos de adoración, gratitud y reconocimiento del poder de Dios, los ángeles encuentran libertad para moverse y actuar. Un hogar donde se alaba con gozo es un hogar donde la presencia divina es tangible. Transformar el hogar no es un evento de un solo día, sino un proceso constante de renovación espiritual. Involucra la práctica del perdón, la enseñanza de la palabra de Dios, la creación de hábitos que reflejen el amor de Cristo y la búsqueda diaria del Espíritu Santo. Un hogar lleno de misericordia, esperanza y creencia en las promesas de Dios se convierte en un faro de luz para quienes lo rodean, irradiando la redención y el amor divino. Espero que estos mensajes hayan tocado tu corazón y fortalecido tu fe. Ahora quiero saber, ¿cómo has sentido la presencia de Dios en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber qué está haciendo Dios en ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder más contenidos transformadores como este. Estamos aquí para caminar juntos en la fe. Y aprovechando, haz clic en el video recomendado que aparece en la pantalla ahora y continúa tu viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Vamos juntos.